Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a las pláticas que ofrece el Colegio Internacional de Profesores de Cosbiología. El día de hoy nos va a acompañar el profesor Miguel Antonio Aranda. Miguel Antonio Aranda es uno de los profesores que fue cofundador de este Colegio de Cosbiología. Miguel Antonio Aranda es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara. Es docente de inglés como segunda lengua por la Universidad de Cambridge y ha tomado cursos avanzados con Pompeya Quintero y Francisco Javier Rosas. Tiene participaciones en las conferencias Júpiter y Saturno con Liz Green y Stefan Arroyo. También participa como ponente y tallerista en simposios nacionales e internacionales en diversas ciudades y ashrams de la red GFU desde el año de 1979 a la fecha. Tiene varias colaboraciones con diferentes revistas de la red cultural de la GFU. Pues le agradecemos al profesor Miguel Antonio Aranda su participación, su tiempo, su esfuerzo y su dedicación, así como su investigación en este tema. Adelante, Miguel. Gracias, bien, pues les damos la bienvenida a esta segunda parte de esta propuesta. Decíamos la vez pasada, así en forma muy rápida, que el tema de la astrología precesional ha sido debatido por muchos astrólogos muy serios, comentábamos ahí quiénes habían sido, incluyendo a Demetrio Santos, por ejemplo, Charles Carter, y que en realidad es un tema que, aunque se ha expuesto por varios autores, nunca se ha fundamentado en forma seria. Bueno, los pocos datos que hay no nos llevan a mucho y el día de hoy quiero concluir esta propuesta de lo que pudiera ser un estudio de la astrología precesional. Como decía también la vez pasada, esto es para su eventual ratificación o rectificación por parte de estudiosos que más adelante revisen todos estos apuntes y que nos vayan diciendo qué tan cierto puede ser esto o qué correcciones hay que hacer en esta visión que estoy presentando. Entonces, continuando pues con esta propuesta, daré algunas ideas que pueden servir de guía para el estudio de la astrología desde esta perspectiva precisional. Son ideas, son estudios, se basan hasta donde es posible en los hechos que podemos nosotros verificar. También voy a incluir algunas líneas para el estudio de la astrología precisional dadas ya por algunos autores que nos dejaron este legado, pero en esta ocasión estoy centrándolo estrictamente en esta visión de que existe una influencia de la posición del Sol respecto a la constelación a la que apunta durante el 21 de diciembre, todo esto 21 de marzo, perdón, durante el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera. Y bueno, eso es lo que da origen al estudio de una astrología de la perspectiva precesional. Esto es el efecto de la precesión, que va haciendo que el Sol apunte a un punto ligeramente diferente cada año en el trasfondo de las estrellas fijas, va dando origen a una influencia sobre los destinos, sobre todo de tipo espiritual del planeta. Tiene que ver con el tema evolutivo, con el tema del avance en la forma de pensar y demás. Entonces, eso es lo que estamos presentando y este es el complemento de lo que ya habíamos dado una primera parte al respecto de este estudio de la astrología precesional. Y vamos a ver estos datos. Seguimos con datos, solo que en esta ocasión, a diferencia de la vez pasada, que resultó una plática un poquito árida, un poquito técnica, voy a tratar de hacerlo un poquito más, pues en lo que somos más, dijéramos, más experimentados en el ángulo, desde la perspectiva astrológica, en el tema simbólico, en el tema analógico. Ya el tema matemático objetivo ya se dio en la plática anterior y en esta vamos a meternos más en el tema de las relaciones y correlaciones que tienen tanto que ver con la astrología. En primer lugar, debemos definir, y esto es muy importante desde mi punto de vista, que a lo largo de las llamadas eras precesionales o eras astrológicas, se ha dicho siempre que son alrededor de 2000 años, hay unos 2160, 2200, en fin, se ha dicho que más o menos es el periodo que debe durar una era. Pero la verdad es que si esta astrología se va a basar en constelaciones, la duración real de cada era puede ser muy variable porque las constelaciones, a diferencia de los signos, son de diferentes longitudes. Cuando nosotros hablamos de signos astrológicos, que es una creación humana, o sea, eso no me cabe duda. ¿Por qué? Porque simplemente la naturaleza no hace las cosas con esa precisión que nosotros manejamos la astrología. Hoy estamos en un signo y al día siguiente estamos en el siguiente signo y decimos entró a tal hora exactamente con tantos minutos y cambió el signo, porque cada signo tiene exactamente 30 grados. Pues la naturaleza no funciona así.
y las constelaciones, siendo parte de la naturaleza, así sea una naturaleza cósmica, una naturaleza celeste, pues no funciona así. Entonces, las constelaciones, por más que los antiguos hubieran querido ponerlas más o menos iguales, no funcionan así y cada constelación tiene diferente longitud. Se ha hablado, bueno, se dice por ahí, si ustedes investigan el tema de astrología precisional en la red, muchas veces les resulta que se los refiere a la astrología védica, el Jyotish, porque el Jyotish utiliza el punto vernal para iniciar su zodiaco, pero ellos utilizan signos de 30 grados, igual que nuestra astrología tropical, no utilizan las constelaciones, solo utilizan el punto vernal y ellos inclusive de acuerdo a sus escuelas tienen diferentes puntos vernales, esto es lo que ellos llaman el Ayanamsa. Hay varios valores para el Ayanamsa. El punto vernal yo lo estoy manejando aquí desde una perspectiva estrictamente astronómica. Ellos, bajo diferentes objetivos, diferentes visiones, mueven la Ayanamsa, o sea, el punto vernal lo ponen en diferente posición y a partir de ahí empiezan a correr el zodíaco 30 grados cada signo. A diferencia de esa astrología que si bien sí utiliza la Ayanamsa, que es el punto vernal y que pudiera presentarse como astrología precesional, lo que nosotros estamos presentando es una investigación en base al objetivo, a lo real, y las constelaciones son de diferentes tamaños. Vamos a ver un poquito de esto. Esto se debe a las diferencias de longitudes entre las constelaciones, lo cual supongo que debe hacer que las eras tengan diferentes periodos de años, vamos, que no todas sean de 2000 años. De repente veo a los promotores de este tipo de astrologías con un conocimiento, pues dijéramos, muy pobre del tema astronómico, asegurar que Piscis es una constelación pequeña, es falso, asegurar que la era de Piscis solo duró 2150 años y que automáticamente ya estamos en la era de Acuario porque ya estamos en las primeras estrellas que no pueden decirnos cuáles, pero en fin, se habla mucho y se sabe poco. Por ejemplo, si nosotros vemos las longitudes de las constelaciones, vemos que Cáncer, por ejemplo, solo tiene 14 grados, que es la imagen que tenemos aquí a la izquierda, esa especie de triangulito. Tenemos aquí un triángulo extendido hacia un lado, y esta pequeña constelación es Cáncer, mientras que Virgo, que está atravesado en la eclíptica, tiene 45 grados. Esto es que la era de Cáncer había durado 1000 años aproximadamente, y la era de Virgo habría durado 3000 años. Entonces vemos cómo no hay un parámetro así exacto para eso que se dice, es que las eras duran 2000 años. Entonces, es lo que observamos, es lo que vemos, ¿sí? De hecho, las únicas constelaciones que se acercan al valor promedio de 30 grados son Tauro, que tiene 31 años, y Sagitario, que tiene 26. Son las únicas dos que están más o menos cerca de los 2000 años o de los 30 grados, más o menos cerca, ¿sí? Todos estos datos son de acuerdo a cómo Ptolomeo observó las constelaciones y cómo estos investigadores Hirschfeld y Synod en 1982 hicieron una revisión de las tablas de Ptolomeo y determinaron estas longitudes de las constelaciones. Como digo, me estoy tratando de basar en hechos, en datos, en cosas auténticas que se pueden corroborar y de acuerdo con el estudio que hicieron estos autores de las constelaciones dadas por Ptolomeo, esos son más o menos los valores que tenemos. Que decía yo aquí, de Cáncer con solo 14, Virgo 45 y los únicos constelaciones que están cerca de los 30 grados son Tauro y Sagitario. Los demás, pues, un poquito más amplios, un poquito más cortos, pero bueno, son las únicas que están más o menos dentro del margen promedio de esos 30 grados. Además, otro fenómeno que sucede en el cielo, en muchas ocasiones las constelaciones se traslapan una con la otra, es decir, no hay un corte específico donde digamos aquí se acaba una constelación y empieza la siguiente, no, están de alguna manera sobrepuestas una con la otra, lo que ocasiona que existan periodos históricos en los que la influencia de dos constelaciones estarían presentes en el mundo. Esta vez que estaríamos nosotros viviendo épocas en las cuales dos constelaciones estarían todavía marcando una influencia sobre los destinos del planeta, lo que estamos viviendo en este momento, por cierto, puesto que aún nos falta por recorrer desde la perspectiva del punto vernal prácticamente uno completo de los peces, o sea, de los dos peces de la constelación de Piscis, apenas estamos en la cola del segundo pez. El primero se vivió ya por la época de Mahoma, eso está comentado ya en la plática anterior, pero nosotros nos encontramos ahorita todavía entrando por el lado de atrás, por el lado de la cola del segundo pez, y yo no digo que no estemos ya bajo la influencia de la era de Acuario, pero también aseguro que la influencia de la era de Piscis sigue siendo muy fuerte todavía, puesto que ambas constelaciones de alguna manera están ahorita dijéramos, disputándose su influencia sobre nuestra humanidad. Entonces, esto es más o menos cómo están las constelaciones y esos traslapes que yo decía.
Se puede observar en la parte izquierda, que está el signo de Piscis, y que abarca un pedazo de Aries hacia abajo, abajo a la izquierda, un poquito de Acuario arriba a la derecha, arriba a la izquierda, y de hecho vemos que Acuario está prácticamente metido ahí entre Piscis y Capricornio, o sea, realmente Acuario tiene solo una pequeña franja en donde es totalmente autónoma. Ahorita nos encontramos en esa segunda parte, en esa parte de la traslape con Piscis, ese segundo pez que decía yo, y dentro de algunos miles de años, bueno, dentro de unos 1000 años aproximadamente, estaríamos ya entrando al traslape que tenemos con la constelación de Capricornio. Vemos que las únicas que más o menos están separadas es un poquito entre Sagitario y Escorpio, donde el traslape es muy pequeño, Libra y Escorpio que están con un pequeño espacio vacío, y Cáncer y Leo, que ahí sí prácticamente coinciden las constelaciones, un final con un principio, o sea, el final de una con el principio de la otra, que ahí prácticamente no hay traslape, o Géminis y Tauro, que casi tampoco tienen traslape, muy poquito entre Aries y Tauro. En fin, podemos analizarlo con cuidado esto y vamos viendo cómo, por ejemplo, Libra, Virgo se mete muchísimo en Libra, Virgo es muy grande, pero después queda un espacio solo por aquí. Escorpio realmente es una constelación pequeña, la mayor parte de esta zona la ocupa la constelación de Ofiuco, y en fin, temas que deberíamos considerar si queremos hacer un estudio serio de la astrología precesional. Por lo tanto, ¿sí? Cualquier propuesta para establecer periodos fijos cercanos a los 2000 años, que es lo que se hace regularmente, debería al menos ser analizada, ser revisada. O sea, sumamente, aquí vemos cómo nos dan estas fechas, ¿sí? Nos dicen que la historia se empieza a registrar ya por la era de Géminis en el 4300 a.C., nos dicen que la última glaciación termina hace unos 10.800 años antes de Cristo, final de la última glaciación en la era de Virgo, y nos muestran aquí que ya nos encontramos pues pasando de la época de Piscis hacia la de Acuario, que por cierto este mapa está al revés, bueno, está al revés, pero me resulta interesante por el tema de las fechas, o sea que va mostrándome, no, perdón, sí está, no, sí está al revés, sí está al revés, porque avanza en el sentido contrario a como tenemos nosotros los signos. Esto es de Aries, aquí sigue Piscis y debería seguir Tauro en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Okay. Entonces nos dice que aquí estamos en 2022, en esa flechita roja ahí entre Acuario y Piscis. Sí, estamos entre Acuario y Piscis, ahorita lo vamos a ver eso. Pero como digo, la duración de las eras al menos debería ser revisada si queremos presentar una propuesta seria del estudio de la astrología de la perspectiva de las constelaciones. ¿Sí? Actualmente, en este momento, el punto vernal se encuentra en algún lugar en ese traslape que tenemos ahí entre Piscis y Acuario, sí está en esa zona, efectivamente, ahorita vamos a ver el detalle en dónde se encuentra, pero por lo tanto vivimos una época en la cual hay, pues dijéramos, dos influencias, al menos. Si vamos a entender esto como influencias, bueno, hay una influencia de Piscis y hay una influencia de Acuario. ¿Lo podemos vivir? Sí, lo podemos percibir, o sea que estamos inmersos en esta situación en la cual vemos confusión, en la cual vemos violencia, en la cual vemos riesgos, en la cual vemos desorden, y no me refiero a países en específico, porque pues prácticamente dijéramos que cerca de 200 países que tenemos, fácilmente podemos encontrar que en más de 100 hay alguna situación crítica. Europa, ahí tiene sus conflictos entre Rusia, después tenemos acá también en el Medio Oriente con Israel, Estados Unidos con sus conflictos también, en fin, prácticamente no hay país que se salve de tener alguna situación compleja, alguno que otro, por más que nosotros pensemos o supongamos que ciertos países están muy bien, también tienen sus crisis, a lo mejor se avanza demasiado en población de mucha edad, no hay jóvenes, o sea, alguna crisis está en los países, es decir, estamos en una situación de confusión en general, y esa confusión es dada presente por este traslape que tenemos ahí, que el punto vernal se encuentra en ese punto entre Piscis y Acuario. De hecho, si queremos ser muy precisos, en el año 2013 el punto vernal apuntaba a la estrella Omega en la constelación de Piscis, y tenemos la constelación de Piscis, la eclíptica es esta rayita azul, el ecuador es esta rayita amarilla, y vemos cómo se encuentra el Sol aquí en ese cruce, el punto vernal, y apunta directamente a una estrellita aquí en la constelación de Piscis, que es donde nos encontramos con precisión en el 2013. Por la lentitud de la precesión, pues seguimos muy cerca de ahí, no nos hemos salido, han pasado apenas 12 años de esto,
y seguimos muy cercano. Ahí tiene que pasar 72 para que se mueva 1 grado. Entonces, no es rápido esto, es un proceso muy lento y vemos pues aquí ya en un mapa de la Unión Astronómica Internacional, precisamente con mucha mayor precisión, como aquí tenemos el punto vernal, incluso la eclíptica azul y el ecuador que se representa aquí por los 0 grados. Vemos cómo apuntamos a la estrella Omega en la constelación de Piscis, y es el pescado al que digo que nos falta, este pentágono que está al lado derecho de la constelación de Piscis y que corresponde a un pescado completo en el simbolismo de la constelación. Ahí es donde se encuentra ahorita el punto vernal. Ya en otras pláticas se ha hablado de cómo también hemos entrado a las primeras estrellas de la constelación de Acuario, pero nos encontramos en ese periodo de traslape en donde aún no terminamos de salir de Piscis, pero ya estamos ingresando en la constelación de Acuario. Bien, ya esos datos ya están narrados por ahí en algunas otras pláticas, no nos vamos a detener en esto, simplemente es mostrar en dónde se encuentra ahorita el punto vernal y qué es lo que nos falta todavía para poder entender. Pero así como había crisis, o decía yo que hay crisis, pues también tenemos situaciones como por ejemplo la inteligencia artificial, de la que hablamos hace un rato. Tenemos, bueno, antes de entrar al aire, por cierto, tenemos temas como la tecnología, como las redes, y todo eso nos habla de Acuario, precisamente. Tenemos una nación de los Estados, una organización de Naciones Unidas que no acaba de cuajar, no acaba de servir realmente para lo que se creó, pero bueno, ya tenemos esa infraestructura, esa posibilidad. O sea, hay muchas cosas muy acuarianas, derechos humanos y demás, pero seguimos todavía inmersos en ciertos rezagos de la constelación de Piscis. Como vemos, es una constelación muy ancha, porque algunos autores por ahí pretenden o que hablan de astrología precesional nos hablan de una constelación de Piscis pequeña. Yo no veo de dónde puede ser pequeña. Aquí tenemos el mapa real y no son estrellas que estemos inventando, simplemente eso es lo que los antiguos decían y como los hemos mapeado en la modernidad. Ahora voy a presentar ya pues esta propuesta de estudio que decía, o estas propuestas que son tomadas de las enseñanzas del doctor José Manuel Estrada, maestro que tuve el honor de conocer hace muchos años y que en sus pláticas nos hablaba un poquito de la astrología tradicional. Entonces no es ningún mérito propio, simplemente estoy tratando de fundamentar lo que el maestro Estrada nos hablaba al respecto de cómo funciona la astrología precesional. Entonces vamos a mostrar aquí básicamente 4 reglas, que es el eje pues de la presentación de hoy, 4 reglas que el doctor Estrada nos hablaba de cómo funcionaba la astrología precesional y buscar un poquito justificar cómo es que esas reglas se aplican al estudio de la astrología precesional, y dejamos atrás todo ese tema técnico que decíamos que nos vamos a meter ahora en el tema más bien de las analogías, del simbolismo, el tema más astrológico, pero siempre basados en las enseñanzas del doctor José Manuel Estrada. Como digo, que a algunos nos tocó conocerlo, y lo que quiero es sacar un poquito de sus enseñanzas y formar todo este corpus de técnicas que pueden ser útiles para el estudio de una astrología de esta perspectiva. Número 1, o primera regla, ya nos queda, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿sí? La influencia de las constelaciones se basa en la ubicación del punto vernal. O sea, las constelaciones siempre están ahí, igual que los signos siempre están ahí. El Sol en la astrología recorre cada signo en un mes a lo largo del año, pero nosotros entendemos que ese signo solo nos está influenciando durante esa parte del año. ¿Por qué? Porque es cuando el Sol pasa por ahí. Esto es, si yo nazco en estas fechas, pues seré de signo Géminis, y a pesar de que todos los signos estén ahí, ¿por qué no soy de otro signo? Porque el Sol está en Géminis cuando yo nací simplemente. Bueno, porque estando todas las constelaciones, nosotros tenemos que responder a la influencia de una de ellas, porque el Sol está ahí, pero el Sol está en todas en general, o sea, y las recorre todas a lo largo del año, igual por el movimiento de la Tierra, porque esto tiene que basarse en algo. Sabemos, siempre lo hemos dicho, siempre se ha dicho que el punto vernal, o sea, el 21 de marzo, es cuando el Sol ejerce su influencia respecto al tema precesional. ¿Pero por qué? Sí, pero bueno, la regla 1 dice que esta influencia se basa en la ubicación del punto vernal en el cielo. Así nuestro planeta se ha influenciado por la constelación en la que apunta el Sol durante el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Además, también es importante. ¿Por qué? Porque el hemisferio sur es su equinoccio de otoño. Entonces, ¿por qué el equinoccio de primavera? Nos explicaba el doctor Estrada que eso se debe a que el hemisferio norte es un hemisferio regido por la parte solar y el hemisferio sur es regido por la parte lunar. Bien, entonces respondemos más a los efectos del hemisferio norte. Además de que ya lo hemos mostrado en algunas otras pláticas,
la mayor parte de la Tierra habitada y por lo tanto la mayor parte de las personas vivimos en el hemisferio norte. El hemisferio sur tiene poca población comparada con el norte, tiene poco territorio comparado con el norte, es mayormente agua. El cono sur de Sudamérica, Australia, un poquito de África, en fin, son pocos los espacios terrestres que están por debajo de las islas. Obviamente también hay muchas islas, pero son pocos los espacios que están debajo de la línea ecuatorial y por lo tanto menor espacio, menor cantidad de población. Arriba tenemos Europa, arriba tenemos parte de Sudamérica, todo Centroamérica y toda Norteamérica, toda Asia, o sea, es muchísimo más vasto, inclusive una parte de África. El único, dijéramos, continente completo que está en el sur es Australia, por eso el nombre. Entonces, el continente austral. Entonces, bueno, nos vamos a basar pues en el punto vernal de primavera en el norte, que ese es el 21 de marzo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y esa es una explicación que nos ofrece el doctor Estrada. Vamos a analizarlo. ¿Sí? Esta ubicación o esta energetización de la Tierra, dijéramos, el 21 de marzo, se debe a un complejo tejido, tejido magnético que existe entre nuestra galaxia, nuestro Sol y la Tierra, en el que se sincronizan, de acuerdo con esta ley de expansión y contracción, campos magnéticos del Sol y de la galaxia. No voy a meter en más datos técnicos, simplemente es un comentario, tomando, le digo, como fuente al doctor Estrada en una plática que él dio respecto de este mecanismo. Lo explica un poquito mejor, pero no me quiero meter ahorita en este tema porque no corresponde a lo que estamos platicando. Sin embargo, sí existe esa interacción, él decía un engranaje electromagnético, y más que electromagnético, porque no es un electromagnetismo que nosotros, como el que nosotros estamos acostumbrados, el que nosotros conocemos, es una especie de electromagnetismo mental espiritual, o sea, es una energía que sí tiene un origen eléctrico, pues es mucho más fina, y que hace que en esta ley de contracción y expansión, la cual está regida la Tierra, está regida la galaxia, está regido el universo, en este momento nos encontramos en la etapa expansiva del universo, nos habla de que existe esa ley universal en la cual en algún momento pasará a su etapa de contracción, pero se van sincronizando estos campos y eso produce que sea el 21 de marzo la fecha en la cual ese magnetismo puede llegar a la Tierra. Explica el doctor Estrada que a la mitad del periodo de expansión del campo magnético espiritual del Sol, el campo magnético espiritual del Sol se expande en ciertas fechas, exactamente la mitad del año, va de diciembre, del 21 de diciembre más o menos, a 22 de junio, se va expandiendo. Entonces, a la mitad, ¿sí? Como nos dice aquí, ese periodo de expansión va del solsticio de invierno al solsticio de verano, y a la mitad sucede lo que él llama la crucifixión solar. La crucifixión solar, ¿por qué? Porque el Sol en ese momento se encuentra en un punto de cruce, en un punto de intersección, donde se hace una especie de X, dijéramos, una crucifixión, porque ya lo veíamos en las diapositivas que vemos aquí arriba, en donde vemos que esta funciona. En este momento el Sol se encuentra en este punto y en este punto hay una eclíptica y un ecuador y los dos se cruzan, eso genera esa especie simbólica de crucifixión. Lo mismo sucede en septiembre en el otro equinoccio, pero en este equinoccio el Sol está surgiendo hacia el norte, está llegando a su zona, pues a la parte, al hemisferio solar, que vibra más con esa energía solar en el norte. Entonces, es el que imanta, pues, en ese momento la energía espiritual terrestre por esa crucifixión. En esa crucifixión es la muerte de los temas materiales, así como lo vemos en el simbolismo de la crucifixión de Jesús, en donde él muere como hombre, pero renace como entidad espiritual, o como lo maneja la religión, renace como Dios. O sea, es un punto en el cual tiene que sufrir esa crucifixión para dejar atrás su parte humana y renacer a la parte estrictamente divina. Entonces, ese es el momento en el cual la Tierra se ha imantada y es el motivo por el cual es el 21 de marzo o es el equinoccio exacto de primavera en el hemisferio norte, que está haciendo por estos años más bien es el día 20 y no el 21, pero eso sucede debido precisamente a este fenómeno electromagnético. Vamos a analizarlo un poquito más. Estas son, cito textual al maestro Estrada, la emanación divina se polariza a través del Sol. Esto es, hay una energía superior, llamémosla energía, él lo llama emanación, me parece más apropiado. La emanación de lo trascendental, de lo divino, se polariza a través del Sol, que funcionan, todos los soles funcionan de ser como máquinas de materialización, en donde la energía divina se materializa. Y de hecho sabemos físicamente que en los soles es donde se generan todos los elementos materiales.
puesto que el único elemento que existe es el elemento 1, o sea, el principio, que es el hidrógeno, solo tiene protón, electrón, neutrón, es un elemento básico. De eso se hacen los soles y luego los soles generan el resto de los elementos. Toda la tabla periódica va a ser generada dentro de los soles. Bueno, ya nosotros estamos haciendo elementos nuevos ahí con reactores nucleares y demás, pero originalmente toda la materia se va generando a través de los soles. Hay soles que tienen la función de generar materia, son soles gigantescos, generan grandes cantidades de elementos, pero tienen vidas muy cortas. Hay soles como el nuestro que ya son de segunda o tercera generación, en donde no van a generar tanto material, pero ya tienen mucho material con que trabajar, es decir, ya tienen planetas que ya fueron esos materiales generados en estrellas anteriores de vida corta, y estos tienen una vida más estable, más tranquila, y permiten que esa materia vaya evolucionando. Y bueno, nos ha tocado vivir en esa etapa de tranquilidad cósmica, dijéramos, en donde la vida ha podido evolucionar hasta el nivel que llevamos. No vamos a decir si es mucho o poco, pero al nivel que llevamos, ahí va evolucionando la vida aquí en el planeta, ¿sí? Entonces, esa emanación de vida se polariza a través del Sol, y en virtud de esta polarización se producen los fenómenos tanto físicos y químicos, como ya comentaba, como mentales y espirituales del sistema solar. Pues esa energía solar también va a producir efectos mentales y espirituales, y todos regulados por las leyes que mantienen el ritmo de la vida universal. Entonces, de acuerdo a leyes, leyes que algunas apenas empezamos a vislumbrar, apenas empezamos a conocer, pero que definitivamente nos marcan un destino. A nivel físico y químico tenemos cierta idea bastante clara de las leyes, a nivel mental y espiritual apenas empezamos a descubrirlas, y nos basamos muchas veces en lo que otras culturas nos han legado, que tenían una idea a lo mejor más clara de estas leyes. Este es más o menos el esquema en cuanto a calendárico, dijéramos. En diciembre 21 empieza esa expansión, esa diástole de la energía solar que se va llenando, ¿sí? En marzo 21 hay ese proceso que decíamos de crucifixión, en donde la parte material transmuta hacia la parte espiritual, y por eso es que esa energía permite que haya que el proceso evolutivo quede marcado los 21 de marzo, y a donde apunte el equinoccio en ese momento respecto a las constelaciones. La diástole, es decir, la expansión, llega a su límite en junio 21, y empieza la sístole, empieza la contracción energética, que va a tener su fin hacia diciembre 21 para empezar el siguiente ciclo. Y eso se repite constantemente a lo largo de cada año. Entonces, lo que explicaba el doctor Estrada, que ya una grafiquita un poquito más, para que a lo mejor quede un poquito más claro cómo es que esa energía solar se expande y después se contrae a lo largo del año. Bien, entonces, segunda de las reglas que nos comenta el maestro Estrada, la segunda de las reglas, dice, siendo que se trata de la influencia sobre nuestro planeta, la constelación opuesta a aquella en la que se encuentra el Sol también tendrá una influencia sobre nuestro planeta. Esto es, si aquí vemos este grafiquita en donde vemos al Sol, una flechita que va desde la Tierra, apunta hacia el Sol, está en el centro y se proyecta hacia la constelación de Piscis, que es más o menos donde nos encontramos ahorita. Pero vemos que así como está la Tierra apuntando al principio de la constelación de Acuario, bueno, al final de la constelación de Acuario, porque en la precesión el punto vernal entra por la parte de atrás, por la parte final. Ahorita más bien estamos apuntando hacia el principio de la constelación de Piscis, vamos a ir hacia el final de Acuario, pero por consecuencia la Tierra apunta a otra constelación que está en el extremo opuesto, en este caso a un punto entre la constelación de Virgo y la constelación de León. Es ahí a donde se encuentra la Tierra, y siendo que es imantado a través del Sol con esta energía de cierta constelación, la constelación opuesta también juega un papel, y también hay que tomarla en cuenta. Y es lo que vamos a analizar. Es un tema ya muy socorrido, muy estudiado, pero vamos a tratar de hacer algunas puntualizaciones en respecto a esta marcha, sobre todo porque lo vamos a analizar en diferentes eras y no solo en la era reciente, en la era de Piscis, ¿sí? En la era de Piscis sabemos perfectamente, y eso se ha manejado y es una de las grandes bases de la astrología precisional, ¿sí? La referencia usada en ese sentido es la de una religión basada en simbolismos de pescadores y peces. Jesús reclutando pescadores, haciéndolos, como él dice, pescadores de hombres, hablando, identificándose con los dos peces, inclusive su forma de identificarse a los primeros cristianos correspondía perfectamente con la forma de la constelación de Piscis, o del signo de Piscis, dos peces yendo en sentidos opuestos, ¿sí? Y todo esto fundado por este maestro, por el maestro Jesús, y surge en la época en que el punto vernal apuntaba ya a la constelación de Piscis. De hecho, cuando surge Jesús,
ya teníamos por ahí un par de siglos que habían entrado las primeras estrellas de la constelación de Piscis, para ser exacto, o sea, para ser preciso respecto a lo que son las constelaciones. Esto ya también está narrado desde la vez pasada, ya hablaba un poquito yo de esto en la primera parte de esta plática. Entonces, en este momento, pues, surge este personaje, este maestro, este guía, iniciado, iluminado, no sé, como ustedes lo quieran, profeta, le dicen los maometanos, en fin, y empieza a rodearse de una serie de personajes, todos relacionados con el tema de la pesca, todos relacionados acerca de los ríos, hace sus sermones y demás, y siempre utiliza ese simbolismo que obviamente está relacionado con la constelación de Piscis, además de que en su momento, en esa última cena, en donde establece un ritual que se ha venido, dijéramos, reproduciendo a lo largo ya de más de 2000 años, en donde nosotros asistimos a esos rituales de pan, en donde se consagra pan y vino, que están íntimamente relacionados con las influencias de esas constelaciones, pues el vino representado por la vid, relacionado con Piscis, el trigo relacionado con Virgo, el opuesto. Entonces vemos cómo ese simbolismo es muy claro respecto a la era pasada o la era que estamos terminando, pues Piscis y Virgo funcionan de manera muy bien y el simbolismo queda bastante claro. Entonces, eso no es tan difícil, vamos, ¿sí? Ahora, esta religión le da mucho peso a la figura de la Virgen María, de la Madre Virgen, quien juega un papel fundamental en el catolicismo. O sea, para el catolicismo, de hecho, los mismos religiosos son devotos de la Virgen y tenemos, se habla de 11.000 vírgenes, en fin. La imagen de la Virgen es fundamental porque se supone que es el camino para llegar a Jesús. Entonces, es la manera en que la religión maneja esto, y lo cual afina muy bien con el hecho de que opuesta la constelación de Piscis y cuesta la constelación de Virgo. Entonces, son detalles que vemos que nos resulta fácil, pues, justificar esa influencia de las constelaciones debido al catolicismo. Pero el catolicismo no es todo. Vamos a analizar la otra gran religión, al menos dos. No tenemos tiempo para ponernos a revisar toda la historia de estos últimos 2000 años, pero sí podemos avanzar un poquito y checar ese otro detalle, ¿sí? También la religión musulmana, la imagen de la Virgen es importante. De hecho, el Corán menciona más a la Virgen que el propio Nuevo Testamento. Hay más citas de la Virgen en el Corán que en el Nuevo Testamento, y en el Corán es la única mujer mencionada en todo el libro sagrado del Islam. Entonces, vemos cómo también para esta otra gran religión, la Virgen juega un papel fundamental. Tenemos una imagen musulmana completamente de la Virgen con el niño, pues en estas representaciones hechas por los árabes, que también reconocen pues la presencia de esta influencia. Sí, nosotros podemos hablar de simbolismo y hablar precisamente de que si Piscis es lo celeste, es lo divino, Virgo tiene que ver con lo terrestre, con lo material, con la alimentación y demás, y bueno, podemos hacer todo eso, pues, pero no es tan difícil ubicar cierta influencia doble en estos últimos 2000 años entre, como decimos, a través estamos hablando de una evolución espiritual. Bueno, pues tenemos esta parte de la religión, durante los últimos 2000 años, la religión dominante, o las dos religiones dominantes, o sea, no son todas, pero sí son, éramos las que abarcan una buena cantidad de población a la fecha, ¿sí? Vámonos un poquito más atrás, 2000 años atrás, o sea, 4000 años atrás, a la entrada de la era de Aries, a ver qué sucede, a ver si nos va checando también. Si nos vamos a la era de Aries, los primeros códigos de leyes que surgen en esta época. Uno de los más antiguos conocidos es el código de Ur-Nammu, de alrededor de 2100, 2100, 2050 antes de Cristo, exactamente al inicio de la era de Aries. Tenemos que van surgiendo estos códigos legislativos, ¿sí? No tenemos registro de códigos más antiguos, no sabemos si existan o no. Mientras no tengamos registros, no podemos asegurar que hayan existido. Seguramente hubo intentos, pero ya los códigos reales, los códigos elaborados, los códigos legales que ya tienden a regular, a normar la vida de las sociedades, pues el más antiguo que conocemos es el de Ur-Nammu, y coincide perfectamente con la entrada de la era de Aries, porque opuesto a Aries se encuentra el signo de Libra, que tiene que ver presente con la justicia, y por lo tanto vemos pues que también empiezan a surgir esto. Me voy a enfocar un poquito más en esta contraparte, pues que la era de Aries ya sabemos. Sí, vamos a ver un poquito pues cómo entra también la influencia de Aries en esta época, pero me centro más en la parte de los códigos en este momento. Posteriormente tenemos el código de Hammurabi, rey de Babilonia. Este es el famoso ley del talión, ¿no? El por ojo y diente por diente, el código de Hammurabi. Se hizo famoso por su recopilación de leyes y es alrededor de 1760 a.C., también dentro de la época de Aries,
y con su contraparte la Tierra pasando por la constelación de Libra. Ambas fechas coinciden con la época en que el Sol pasaba frente a Aries, como decimos, y la Tierra está precisamente en la constelación opuesta. Bien. Pero el ícono más significativo pues, de esta época es el gran Moisés, que le pide a su pueblo adorar al Cordero en vez de al becerro. Cambio de la época de Tauro, el becerro, a la época de Aries, el Cordero, y baja con las tablas de la ley del monte Sinai, y siendo que Moisés se supone vivió alrededor del 1400 años antes de Cristo, también a la mitad, dijéramos, de la era de Aries, un poquito pasado un poquito antes de la mitad de la era de Aries. Entonces vemos cómo también este personaje resulta interesante respecto a justificar la influencia de las dos constelaciones en el paso del punto vernal en una astrología de tipo precesional. De hecho, si bien hay algunas dudas respecto a la existencia histórica de Moisés, surge un personaje registrado, un sacerdote egipcio del culto de Akenatón, por cierto, porque Akenatón fue el primero en intentar una religión monoteísta, no lo logró, pero lo intentó, al hacer intentar pues que los egipcios adoraran solo al disco solar, Atón era el nombre que le daban, por eso se hace llamar Akenatón, el hijo del disco solar, y se supone que un sacerdote que sí está registrado con su nombre y todo, a la hora que muera Akenatón y que los otros sacerdotes pretenden regresar al culto politeísta, este personaje lidera una rebelión, se salen de Egipto, y bueno, hay una historia ahí que nos recuerda mucho a Moisés, ¿sí? Que por cierto se le considera como el creador del monoteísmo. ¿Por qué monoteísmo? Estamos en la era de Aries, el Aries es el número uno y por lo tanto hay que tener un solo Dios, y es un Dios bastante ariano. Recordemos aquella zarza ardiente donde se le presenta a Jehová a Moisés y le dice, yo soy el que soy, palabra clave del signo de Aries precisamente, el yo soy. Entonces, ¿por qué se revela así Jehová? Puesto que estamos en esa era en donde esa influencia era la vigente, pues, y ahora había que tener un solo Dios, pues entramos precisamente al signo más personalista, más único que es Aries, precisamente a la constelación que tiene esa influencia. Bien, entonces vemos pues que es el origen de los monoteísmos también. Sí hay, de hecho, el verdadero creador del monoteísmo es más bien de tipo zoroastriano, pues, pero bueno, ya Moisés tuvo ya que Natón había tenido ese intento y Moisés es el que establece ya una religión monoteísta para el pueblo judío. También en la era durante la era de Aries, ahora vamos a ver un poquito el tema de cómo funciona la constelación de Aries. Floreció en Egipto el culto al carnero, también en Egipto había culto al carnero. Aquí vemos esta calzada rodeada o flanqueada por estatuas de carneros. Se alcanza a distinguir por ahí alguna de las cabezas acá del lado derecho de las más cercanas, otras están rotas, del lado izquierdo están muy parejitas, casi todas se ven bien. Entonces, este culto al carnero floreció en Egipto, que es la personificación de Amón-Ra. Curiosamente, Amón-Ra significa el sol oculto. Amón es el oculto y Ra es el sol. Entonces, el sol oculto, esto es una faceta del sol que no alcanzamos a ver, ¿sí? Y este culto a Amón-Ra en la ciudad de Tebas fue alrededor del año 1550 dentro de la era de Aries y vemos cómo se desarrolla este culto al carnero. Además, en esa época se dice que el faraón era considerado un dios rey, como lo eran todos los faraones, pero era el máximo juez y legislador y la justicia se aplicaba de manera rigurosa. O sea, vemos esa polarización entre Aries, deidad encarnada, este dios rey, la parte Aries, o sea, todo recae en una sola persona, el personalismo de este signo, pero además era el máximo juez y legislador y se aplicaba las cosas de manera rigurosa, con esa rigurosidad, esa exigencia también que tiene la influencia de Aries. Entonces vemos cómo históricamente estamos encontrando muchas similitudes y muchas cosas que nos van coincidiendo. Vamos a continuar un poquito con otros temas. Vamos más atrás a la era de Tauro. La era de Tauro, en esto concluimos, no me voy a ir a todas las eras, simplemente estoy analizando Piscis, Aries y Tauro. Analizaremos la era de Tauro, que es una era fija. ¿Por qué? Porque Tauro es un signo fijo. Entonces, durante los signos fijos hay eras de gran esplendor, ¿sí? En las constelaciones que se corresponden a los signos fijos, en este caso Tauro, y que representa la última gran era, es decir, la de mayor esplendor humano. Las siguientes dos no fueron de tanto esplendor cultural. Estamos entrando a Acuario, otra época de gran esplendor porque será fija. Durante estas eras fijas se desarrollan las culturas más importantes y se da un legado para la siguiente época fija. Ahorita vamos a analizar un poquito eso. Así vemos que en el antiguo Egipto la cultura sienta las bases para la siguiente era fija, la era de Acuario. Esto es, ¿qué es lo que nosotros estamos rescatando cuando hablamos de estos temas?
pues una astrología que se generó precisamente en Egipto, en la época tolemaica, pero en Egipto, bueno, de hecho la astrología surge precisamente en la era de Tauro, o sea, en la época mesopotámica, pero ya toma su forma como la conocemos actualmente en la época griega de Egipto, en la época tolemaica, pero en realidad pues se va realizando desde la época de Tauro, entonces vemos cómo el estudio de la astrología viene desde entonces, pero el estudio de ciertas leyes que están siendo retomadas, actualmente está de moda eso del hermetismo, el ocultismo y todas estas escuelas que surgen precisamente en el Egipto antiguo y que sentaron las bases pues para una nueva propuesta moderna en esta era, la siguiente era fija, la era de Acuario. Este periodo de Egipto, este esplendor de Egipto, va desde su época arcaica, que es el 3100 antes de Cristo, dentro de la época de Tauro, un poquito al final, pero en la era de Tauro, hasta el 2181 a.C., que es cuando empieza más o menos la era de Aries, e incluye no solo la época arcaica, también la época antigua. Son dos épocas que están sintetizadas aquí en estas fechas, y durante esa época antigua se construyeron las pirámides. Entonces vemos pues que el esplendor de Egipto se da en ese último milenio de la era de Tauro, del 3000 al 2000 a.C. Entonces la época de ese esplendor en donde se desarrolla también supuestamente la Esfinge, de acuerdo con los estudiosos. La Esfinge corresponde al siglo 27 a.C., también dentro de la era de Tauro. Según los egiptólogos, siempre habrá ideas, habrá propuestas, habrá quien diga que es anterior, que no sé qué. Bueno, lo que sabemos o lo que nos dicen los egiptólogos estudiosos de esta zona, de esta arqueología egipcia, nos dice que la Esfinge fue construida durante la era de Tauro, según los datos que ellos tienen, en el siglo 26 a.C. Sería de esa época, más o menos contemporánea de las pirámides, porque se talla en un montículo que existe ahí, simplemente talla en el montículo y van formando esta icónica figura de la cultura egipcia y síntesis de sabiduría también muy profunda, que no vamos a hablar ahorita de eso, pero que nos sienta las bases también para lo que sucede en esta era de Acuario. Por otro lado, enfrente de Tauro, pues tenemos al signo de Escorpio, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cómo lo vamos a ver reflejado en la cultura egipcia? En esta cultura la muerte toma gran importancia, ya que la muerte no era más que un paso hacia la inmortalidad, o sea, la persona seguía viva, pasaba a la inmortalidad, pero requería ciertas cosas para poder llegar a esa inmortalidad, requería mantener sus órganos, por ejemplo, entonces su cuerpo, por eso el cuerpo se momificaba. Casi todos los órganos eran extraídos, excepto el corazón. Los órganos eran extraídos, se colocaban en unos vasos, llamados vasos canopos, en donde colocaban los pulmones, los riñones, todos los metían en esos vasos y dejaban el corazón, porque el corazón era fundamental para que pudiera pasar a la inmortalidad. Entonces, todo eso vemos que tiene mucha relación con el signo de Escorpio, ese signo relacionado con esa parte oscura, con esa parte de la muerte, la transformación y todo. Y vemos cómo Egipto también está muy influenciado por esto. Además, Egipto es la cuna de los famosos misterios, de las iniciaciones, todo esto relacionado también con la parte Escorpio de la constelación enfrente de Tauro durante esta era, ¿sí? Respecto al culto al toro, porque tampoco se trata de estar justificando de manera arbitraria, como a veces siento que lo hacen algunos autores, al culto al toro, también, si bien fue como en la antigua Mesopotamia, durante el periodo sumerio, en plena era de Tauro, 3500 al 2000 a.C., el culto al toro no se limita a esa época. El culto al toro viene desde mucho más atrás, 6000 años antes de la era cristiana. Estamos hablando 3 eras antes de Cristo, entonces 3 eras antes, estamos hablando desde Géminis. O sea, no es que sea exclusivo de la era de Tauro, el culto al toro es bastante anterior. Aquí lo vemos en esta reconstrucción que se hace de una casa de esta primera, bueno, no es la primera, pero es el registro poblacional más antiguo que tenemos, o sea, donde ya aparecen las comunidades uniéndose para hacer algo. En Catalhuyuk, en Turquía, si no me equivoco, se hizo esta reproducción de acuerdo a lo que se encontró y vimos cómo está decorado con cabezas de toro, y es mucho, muy anterior a la era de Tauro, entonces tampoco estoy tratando de simplemente encasillar las cosas en fechas que me convengan, sino vemos que el culto al toro es muy anterior. Entonces, esos son temas que están para su estudio. Yo mismo estoy tratando de investigar más al respecto, pero sí quiero dejar las cosas claras y no limitarme nada más a las cosas o a presentarlas de manera conveniente, dijéramos. Bien, tercera de las reglas que nos comenta el maestro está, si bien la influencia más fuerte en esas épocas tiene que ver con dónde está el Sol y dónde está la Tierra, el hecho de que existan 3 constelaciones de la misma naturaleza, del mismo elemento, va a generar cierta influencia sobre esa era. Es decir, vamos a tomar también en cuenta la influencia de las constelaciones
del elemento. En este caso, en Piscis, estaríamos tomando las 3 constelaciones de agua, en Aries las 3 de fuego y en Virgo. Entonces, en las otras 2 constelaciones que se relacionan con aquella en la que se encuentra el Sol, de acuerdo a los elementos de la astrología, también tendrán cierta influencia. Y aquí los vemos, de fuego, pues tendría influencia de, si es la era de Aries, tendría influencia de Leo y de Sagitario, si es la era de Tauro, tendría influencia de Virgo y Capricornio, Acuario tendrá influencia de Géminis y Libra. Y Piscis la tuvo de Cáncer y Escorpio. Entonces vamos a ver cómo se relaciona esto. Y lo primero que vemos es el triángulo de agua en esta era que seguimos todavía, no acabamos de salir, pero ya vamos empezando la que sigue. Entonces, de acuerdo con esta aseveración, los otros signos del mismo elemento tendrán influencia sobre el desarrollo de la era. Así, durante la era de Piscis deberá encontrarse cierta influencia del signo de Cáncer y del signo de Escorpio, o de las constelaciones de Cáncer y Escorpio, por ser del mismo elemento de agua. ¿Cómo encontramos esto? Muy sencillo. Si vemos nosotros el tema familiar relacionado con la influencia de la constelación de Cáncer. Durante la era de Piscis, sobre todo debido a la influencia del catolicismo, el tema de la familia cobró gran relevancia y la propia Iglesia hizo suya la reglamentación de la vida familiar, debido precisamente a la influencia de la constelación de Cáncer. Las familias antes de la era católica eran muy diferentes, eran familias, dijéramos, extendidas, como lo diríamos ahora, en donde alrededor de un patriarca, una matriarca, se reunían los hijos, se iban a vivir ahí también las parejas, se ampliaba, el patriarca seguía teniendo la autoridad ahí, administraba los recursos, tenía las tierras, todos servían como obreros o sirvientes ahí para que la familia sobreviviera, y se cuidaban entre ellos, era la forma natural de la familia. Sin embargo, llega el catolicismo, según algunos autores, tampoco voy a decir que esto sea totalmente confirmado, pero según parece algunos autores mencionan que la iglesia empezó a fomentar el hecho de que los hijos salieran de casa, hicieran su núcleo aparte y se hicieran estas pequeñas familias que conocemos ahora, ya no las familias ampliadas que teníamos anteriormente. Entonces, esto es influencia fuerte de la iglesia. Además de que la propia iglesia, como decimos, estuvo estableciendo estos reglamentos, o sea, el tema del matrimonio, el tema de cómo se debe hacer la familia desde el ángulo religioso y demás. Y todo esto parece haber tenido una fuerte influencia de la constelación de Cáncer, debido precisamente a la forma en que la iglesia empezó a manejar y hacer suyo el tema familiar. Entonces, inclusive el simbolismo familiar sigue siendo muy socorrido por la iglesia y muy dijéramos, reglamentado por la iglesia. No solo el matrimonio, la crianza de los hijos y todo, o sea, la presentación de los niños, la primera comunión, o sea, todo está, al final de cuentas, reglamentado, cómo debe llevarse a cabo estos rituales o estos procesos familiares, el mismo hecho de los padrinos, y todo eso tiene que ver con esa influencia de Cáncer durante la era de Piscis, en que se modificó radicalmente la manera de ver la familia, y la familia cobró un auge importante en el desarrollo del catolicismo. Por otro lado, Escorpio representa una gran intensidad emocional que influye también en la era de Piscis, en cierta forma a través del celo con el que se defendió la religión. Cualquier religión que ustedes me digan, estos últimos 2000 años ha sido impuesta a punta de espada. O sea, con esa pasión, con esa influencia guerrera, pues, Escorpio regido por Marte, de imponer una religión, ese celo que se tiene de que mi religión es la buena y voy a pelearme contra todos los que no tengan mi religión. Una visión que no se veía antes de esta era, la era de Aries, por ejemplo, todos los pueblos eran politeístas y si un pueblo conquistaba a otro, pues simple y sencillamente, por ejemplo, los romanos, ellos no llegaban a imponer dioses nuevos, respetaban los dioses que ya tenían los lugares que ellos conquistaban y simplemente decían, lo único que te pedimos es que aceptes dentro de tu panteón, dentro de tus dioses, al César. Ahora, el emperador también es rey, también es Dios, acéptalo, inclúyelo ahí con los demás, respétamelo y ya se acabó el problema. No era cosa de imponer al mío sobre el tuyo. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, está bien, ahora nomás incluye este otro y asunto arreglado. Entonces, y esa tolerancia inclusive es una tolerancia que vemos que Aristóteles le enseñó a Alejandro Magno. Alejandro Magno también fue un gran respetuoso de las tradiciones religiosas de los países que conquistó, porque había sido educado en ese sentido desde Aristóteles, que fue su maestro. Pero este hecho cambia durante la era de Aries, en donde llegamos a imponer nuestra religión con ese celo, con esa fuerza, durante la era de Piscis. ¿Y por qué? Por la influencia de Escorpio, ese celo para defender, mi Dios es el bueno, ¿no? Lo vemos todavía a la fecha, y en Medio Oriente, todavía los musulmanes, de repente con ciertos fanatismos, o los judíos también haciendo
sus imposiciones, más de tipo político que religioso, pero al final de cuentas sigue habiendo pleito ideológico, también la India, Pakistán y todas estas zonas, ¿no? Entonces, también la influencia de Escorpio se nota en el secretismo que caracterizó a la religión, o sea, la religión era secreta y exclusivamente para el ámbito de los educados, de los conocedores, de los sacerdotes, o sea, la gente no podía leer la Biblia porque no tenía capacidad de interpretarla. Eso es algo que apenas cambió en los últimos 60 años, o sea, todavía cuando yo era muy niño nos platicaban mis padres eso, ¿no? De que la Biblia no era permitida a los demás porque nosotros podríamos malinterpretarla, entonces era un secretismo, una limitación ahí. Todavía nos tocó de muy niños las misas en latín, no entendíamos nada, entonces era una élite así muy reducida la que podía entender todo esto, y ese secretismo tiene mucho que ver con el signo de Escorpio. Entonces, bien, un poquito de cómo puede funcionar esta influencia durante la era de Piscis. Vamos a ver a qué pasa durante la era de Aries, qué pasa con Sagitario y qué pasa con Leo, los otros dos signos afines al elemento fuego y que se relacionan también con la era de Aries. Durante la era de Aries, la influencia de los otros signos de fuego se observa en temas como el desarrollo de la filosofía. ¿Y quién es el signo filosófico por excelencia? Pues Sagitario. Entonces vemos que la filosofía como tal, con ese nombre, con esa denominación, esa amistad a la sabiduría, es la traducción exacta de filosofía, filos, amigo, Sofía, sabiduría, la amistad de la sabiduría, el amigo de la sabiduría. Es algo muy característico de la influencia de Sagitario, y la filosofía se le dan nombre, le dan forma, le dan sus reglas, los griegos, durante la era de Aries. Entonces vemos como también en la época de Aries vemos esa influencia de las otras constelaciones, mientras que por la influencia de Leo vemos el desarrollo de la creatividad, sobre todo en Grecia, en la época de Aries, en la Grecia clásica, desarrolla esta creatividad leonina, el teatro, la arquitectura, la escultura, entre otras. Y recordemos que para Grecia era muy importante el culto a Apolo, el dios Sol, y a las musas, las inspiradoras, 9 musas, cada una relacionada con alguna de las famosas artes griegas, ¿no? La tragedia, la comedia, la danza, el canto, en fin, todas las 9 musas que inspiraban a los sabios. Entonces vemos cómo sí podemos encontrar, rastrear. Yo sé que estás dando ejemplos muy puntuales y muy pequeños a lo mejor de esta influencia, pero como digo, es una propuesta para que ahondemos en esto más adelante. Nos vemos como sí parece haber cierta influencia en las eras anteriores de las otras dos constelaciones. Vamos a pasar ahora a la era de Tauro, en donde veríamos influencias de las constelaciones de Virgo y de Capricornio. Durante la era de Tauro, la civilización sumeria, considerada una de las más antiguas, floreció en la región de Sumer, al sur de la Mesopotamia, aproximadamente del 5000 al 1750 de Cristo, en plena era de Tauro. Bueno, sobre todo la primera parte, 5000, más o menos la era de Tauro tenía por ahí del 4000, y de esto ya se mete mucho en la era de Aries también. Entonces, ¿qué influencia tenemos ahí de Virgo y Capricornio? En este periodo los sumerios desarrollaron sociedad agrícola. Recordemos precisamente que Virgo tiene que ver con el trigo, con la cosecha, con la agricultura, con el pan. Entonces ellos desarrollan la actividad agrícola, parece haber una influencia ahí de la constelación de Virgo, con importantes avances en ingeniería, astronomía, escritura y otras áreas. Sí, vemos pues una cultura agrícola relacionada con Virgo, desarrollando ingeniería, que podríamos afinarlo un poquito con Capricornio por efecto de que es la utilización, optimizar la utilización de recursos que tenemos, cómo lo podemos utilizar mejor, sentido muy utilitario, muy práctico, muy Capricornio, que desarrolla temas de ingeniería y otras áreas de conocimiento. Bien, entonces vemos cómo sí parece haber, como digo, un esbozo pues de lo que pudiera funcionar como una astrología precisional. Por último, en la era de Acuario que estamos iniciando, y como digo yo, propongo, se tocó la primera estrella de la constelación de Acuario en 1776. Eso está demostrado por ahí en otra práctica que tengo por ahí grabada. El punto vernal comenzó a avanzar, a alcanzar las primeras estrellas de la constelación de Acuario, o Aquarius, que es el nombre técnico real de la constelación. El signo es Acuario y la constelación es Aquarius. Poco después de esa primera estrella, estamos hablando de muy poquitos años, entre 1789 y 1799, durante la Revolución Francesa se desarrollaron varios lemas. Hubo varios que circularon por ahí, pero curiosamente hubo uno que se ha popularizado y por sí mismo representa la idea de la Revolución Francesa, que tiene que ver con derechos humanos y todo esto, pero precisamente ese lema, siendo que hubo varios, ¿por qué se populariza? ¿Por qué pasa a la historia uno? Inclusive mucha gente ni siquiera supo que hubo varios. Hace recordar la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Esos principios se afinan perfectamente con los 3 signos del triángulo de aire.
que es la influencia que se va imponiendo en esta época de transición entre dos eras, porque vamos entrando a la era de Acuario. Bien, ¿cómo se relacionan estos? De la siguiente forma: libertad representando Acuario, sabemos que presenta Acuario es el signo que se caracteriza más por su necesidad de libertad. La igualdad Libra, que siempre busca mantener las cosas en equilibrio, en balance, la igualdad. Y por último, la fraternidad relacionada con Géminis, dos pequeños, dos niños, dos hermanos, fraternidad. Entonces vemos cómo este lema que llega a representar la era de Acuario, perdón, la Revolución Francesa, está muy afín con las constelaciones de aire de esta era que estamos iniciando. Entonces vemos cómo sí podemos encontrar ciertos rasgos por ahí interesantes. Vamos a concluir con la cuarta de las reglas que nos menciona el doctor Estrada, que es la última. Nos dice que las eras precisionales funcionan de acuerdo a 4 cuadrantes, tal como lo tenemos nosotros distribuida el zodíaco lo dividimos en 4 cuadrantes. Cuadrante de primavera, ahí está Tauro Géminis; de verano, Cáncer, Leo, Virgo, en fin. Entonces, él menciona también que la astrología, estas grandes épocas, estos 26.000 años que tarda aproximadamente el Sol en girar, también se divide en 3 eras, en 6.000 años, y cada uno representa un cuadrante. ¿Y por qué empiezan por los mutables? Porque la precesión va en el sentido opuesto a las manecillas, va en el sentido de las manecillas del reloj, y por lo tanto opuesto al giro que nosotros conocemos del zodíaco, por el giro del Sol. El Sol pasa de Aries a Tauro, Tauro a Géminis, y las eras van de Aries a Piscis y de Piscis a Acuario. Nos va en el sentido de las manecillas del reloj, por eso empezamos el cuadrante con los signos mutables. Bien, y esos son los 4 cuadrantes que menciona el doctor Estrada. Y él los mencionaba así, como decíamos, es un tema de tipo más bien espiritual. Mencionaba que el cuadrante que va de Virgo a Cáncer sería o lo relacional con el absoluto, el cuadrante de Géminis a Aries con el Padre, el cuadrante de Piscis a Capricornio con el Hijo, y por último el cuadrante de Sagitario a Libra con el Espíritu Santo. Esos son los términos que él daba y son los que yo dejo aquí simplemente para tratar de mostrar estas reglas pues que él nos indicó del estudio de la astrología precisional. Bien, la era del absoluto, el cuadrante relacionado o mencionado como el absoluto, representa, decíamos, los signos Virgo, Leo y Cáncer. Este periodo inicia cuando la humanidad comenzaba a mejorar su uso de la piedra. En forma así muy somera, muy general, no es precisa, no es exacta, pero se dice que la humanidad empezó en un periodo paleolítico, la piedra vieja, más o menos el significado paleolítico, en donde el ser humano utilizaba las piedras como las encontraba. No sabía tallarlas, no sabía hacer nada con ellas, pero las podía utilizar. O sea, no sabía cómo pulirlas, dijéramos, pero las usaba. Eso llamamos el paleolítico. El neolítico es cuando ya sabemos usar la piedra y ya la tallamos. Entonces, en el periodo precisamente cuando empezábamos a salir del paleolítico, de esa etapa de que no sabíamos cómo tallar las piedras como humanidad, empezamos a entrar a otro periodo que se denomina mesolítico, la parte media, en donde empezamos a utilizarla. Todavía no la sabíamos utilizar muy bien, pero ya empezábamos a hacer algo. Y en esa época más o menos se inicia este cuadrante del absoluto en la era de Virgo. El Mesolítico, que es la época que nos ocupa, que va de 12.000 años antes de Cristo, es decir, empezando la era de Virgo más o menos, marca este inicio de este periodo, una etapa de transición entre la piedra vieja y la piedra nueva, Mesolítico, Paleolítico y Neolítico, y se caracteriza por el final de la última glaciación. Es cuando ya tenemos que el clima de la Tierra empieza a subir, suben los niveles de los océanos y demás, sube el nivel del mar y inicia la era nueva, el Holoceno que llaman los estudiosos. El Holoceno es la etapa moderna, dijéramos, el humano moderno empieza a surgir en este momento. Entonces una nueva humanidad empieza a surgir ahí, y es una humanidad que ya sabe utilizar mejor la piedra, que ya hace estos dibujos en las paredes de las cuevas, que ya empieza a tener una visión clara de su posibilidad humana en cuanto a la creatividad, en cuanto al manejo de su entorno y demás. ¿Y qué innovaciones encontramos aquí? Encontramos innovaciones económicas y tecnológicas que más tarde serán fundamentos para que se establezca esa etapa llamada el Neolítico. Se desarrollan nuevas herramientas y técnicas. Los microlitos, ya sabíamos sacar de la piedra hojas pequeñas para usarlas como navajas, como hachas, y empezó a utilizar el anzuelo también para la pesca. Entonces ya empezaba la humanidad a desarrollar estos temas. Vemos cómo para poder hacer por ejemplo, estamos hablando de la era de Virgo más o menos, y vemos cómo para intentar sacar estas pequeñas hojas de una piedra mucho más grande, sacarle esas lajas, dijéramos, se requiere mucho detalle, se requiere mucha habilidad, se requieren detalles muy característicos del signo de Virgo para hacer estas cosas durante esta era. Muy genérico esto, pero vamos avanzando rápido, que nos quedan todavía
las otras eras. El Mesolítico va más o menos del 12.000 al 8.000 antes de Cristo, coincidiendo bastante con esta etapa entre Virgo y Cáncer. Es una etapa intermedia, decíamos, entre la vida nómada de los cazadores-recolectores del Paleolítico, que era otra de las características que teníamos, o sea, no hacíamos comunidades grandes, eran simplemente cazadores-recolectores, y la vida ya más sedentaria, ya atados a la tierra, a la parte agraria, que representa el Neolítico, ya cuando establecíamos comunidades. Y como decíamos, una de las primeras comunidades, o la más antigua que conocemos, el Catal Oyuk, que ya había mencionado anteriormente, en donde ya vemos un esfuerzo conjunto de comunidades grandes para formar algo, en este caso para hacer templos. Se observan los primeros intentos de domesticación de plantas y animales, pero no en gran escala. O sea, algunas comunidades empiezan a tratar de domesticar a las plantas y los animales, pero no es mucho lo que se logra en esta época, ¿sí? Pasamos pues a la siguiente época, lo que llamaríamos las eras que van entre Leo, ¿sí? Y el padre nos viene terminando en Aries. Perdón, vamos a checar acá. No es Leo. Es Géminis y Aries. Géminis y Aries. Entonces, de Géminis y Aries, un poco de lo que sucedió al inicio del era de Géminis coincide con el cuadrante llamado el Padre. Una época clave en el desarrollo de la conciencia humana. Estos datos que estoy poniendo aquí son investigados, no son inventos míos. Así cuando yo encuentro aquí en internet, pongo esta etapa y dice época clave. ¿Por qué será? Bueno, pues estamos cambiando de cuadrante según esta visión que estamos viendo aquí. 6.000 años de Cristo es un punto importante en la historia de la humanidad. En este periodo se desarrollaron las primeras civilizaciones agrícolas en Mesopotamia, ¿sí? Donde los sumerios comenzaron a utilizar la escritura cuneiforme. Bueno, pues si es la época de Géminis, obviamente tenía que surgir la escritura, las civilizaciones y a la fraternidad ya nos acercábamos más, ya teníamos más cosas más complejas, más amplias. Bien, entonces esto fue durante la era de Géminis. También se registra nada más en la agricultura y la domesticación de animales. Ahora sí hay domesticación de animales en otras regiones como los Balcanes y el Sahara Oriental. En este periodo también se comenzó a desarrollar la apicultura y la cerámica. Nos vemos cómo ya empieza a desarrollarse un poquito más el tema en esta época, pero se caracteriza precisamente por la época en que los patriarcas de la Biblia surgen en estas épocas, ¿sí? Es la era patriarcal, la era del padre. Los patriarcas bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob vivieron en lo que se conoce como la era patriarcal. La mayoría de los eruditos sitúan estos personajes entre los siglos XVIII y XVII a.C., hacia el final de la era del Padre. Sin embargo, para el tema bíblico encontramos que los patriarcas empiezan realmente desde Adán, que vivió 900 y tantos años, según la historia bíblica, y sería el primer patriarca. Y de ahí los patriarcas terminan con Abraham, Isaac y Jacob, precisamente. Ahí es donde termina la era de los patriarcas. Y Adán se supone que habría sido de la época de Géminis también. Entonces, pues más o menos abarca el periodo de Géminis a Aries, en donde va terminando la época patriarcal. Entonces, la era del padre, precisamente. Pero vamos llegando hacia el final de la era patriarcal, hacia el final de la era del padre, y surge un fenómeno muy interesante. Hacia el final del llamado periodo del Padre existe una época interesante, decíamos, los años que van del 800 al 200 antes de Cristo. Esto es final de la era de Aries, poquitito antes de entrar a la era de Piscis. De hecho, por el 200 va entrando a la era de Piscis, más o menos. Toca la primera estrella. Entonces, en esa parte final, que Karl Jaspers llama la era axial, surge un fenómeno muy interesante. Como todos los puntos que estoy mencionando aquí, si ustedes los investigan, habrá quienes digan que no es cierto, pero bueno, o sea, hay debate al respecto de esta era axial. Lo que sí es cierto en la era axial es lo siguiente. La era axial, también conocida como era del eje, de hecho axial, pero es una palabra que se refiere al eje precisamente, es este periodo histórico durante el cual surgen grandes sistemas de pensamiento en distintas regiones del mundo de manera prácticamente simultánea. En solo 600 años tenemos una transformación muy grande del pensamiento humano. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, porque estaba por iniciar la siguiente cuadrante, la era del hijo. Entonces tiene que prepararse eso. Para prepararse van surgiendo una cantidad de pensadores en esa época que transforman completamente la visión de lo humano. Y estos son, según Karl Jasper, es crucial en la historia humana porque marca el inicio de la reflexión filosófica, religiosa y espiritual que definió la conciencia de lo humano. Nos vemos como es una época muy interesante porque decimos estamos a punto de cambiar de cuadrante y no solo eso, estamos a punto de llegar ahora sí que el punto vernal apunta a lo que para nosotros es el punto vernal, o sea, apunta a 0 grados Aries. Entonces, obviamente tenía que ser un punto especial, algo especial tenía que pasar, y vemos cómo históricamente se puede justificar esto. En este periodo se desarrollaron nuevas formas de pensamiento en Persia, India, China, el Mediterráneo, el mundo grecorromano,
sin que hubiera una influencia directa entre ellos. O sea, no fue por influencia de uno de otros, sino que fueron surgiendo estos pensadores y fueron desarrollando estas nuevas maneras de expresar lo que es lo humano. ¿Qué características tiene esta era axial? O sea, ¿cómo funciona este pensamiento del que vengo hablando? El ser humano se hace consciente de sí mismo y sus limitaciones. Desarrolla un anhelo, su anhelo es la salvación personal, ¿sí? Antes de eso se vivía en comunidades y lo importante era la comunidad. Ahora empieza a desarrollarse la idea de una salvación personal relacionada con el final del era de Aries completamente. Intenta ganar esa salvación a través de la actividad reflexiva. Entonces empezamos a ver un cambio en lo que el ser humano puede alcanzar, pero también se da cuenta de sus limitaciones. Por primera vez en la historia los filósofos aparecen en público. Pudo haber habido filósofos, pero por primera vez están saliendo al público, saliendo a las calles, dando su mensaje, en fin. Surgen los conflictos filosóficos nacidos del afán de convencer a los demás. Obviamente, un punto de vista se va a poner con el otro y va a haber conflicto ahí. Todo acaba en la discusión, la fractura y finalmente en el caos. De ese caos nacen todas las corrientes actuales del pensamiento. Opiniones, modos de actuar y costumbres de los hombres son puestos en tela de juicio y a la larga cambian. Entonces, tenemos un nuevo ser humano. Nosotros, como nacimos inmersos en todo esto, no nos damos cuenta de que anteriormente las cosas funcionaban diferentes. Y todo eso se dio unos 200 años antes de Cristo, entre los 800 y 200 antes de Cristo. Algunos representantes de esta era axial son en China, Confucio y Lao Tse. No es extensiva, no son todos, son simplemente algunos ejemplos. En la India surgen los brahmanes, también surge el Buda, el jainismo. En Persia, un Zoroastro, ¿sí? En Grecia, Parménides, que nos va a decir qué es el ser y qué es el no ser. Y genial la teoría de Parménides, y como dicen algunos filósofos, Parménides como que le hubiera puesto un alfiler al ser, así como los coleccionistas se lo ponen a la mariposa, y ya no puede quitar el alfiler, o sea, ya definió lo que es el ser Parménides. Heráclito y Platón, bueno, Platón con sus diálogos, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, en fin, una época muy rica. En Palestina surgen los profetas, Elías, Jeremías, no son todos, pero son algunos de los grandes profetas del pueblo hebreo, y solo, como digo, por nombrar unos cuantos, o sea, hay muchísimos más pensadores en esa época, una época muy rica en cuanto a desarrollo cultural, en cuanto a pensamiento, en cuanto a cambios, porque venía precisamente, estaba por iniciar el siguiente cuadrante, la era del Hijo, con el surgimiento de Jesús, que primero que empieza a hablar de que Él es Hijo, ¿sí? Curiosamente también coincide en esa parte, ¿sí? Esta época también coincide en que el punto vernal, decíamos, pasa frente a la estrella Hamal, en la constelación de Aries, que es la estrella que está en la cabeza del carnero, la que se encuentra mencionada aquí como Alfa Arietis, la estrella Hamal. En ese momento ahí se encontraba precisamente el punto vernal. Aquí tenemos un mapa y con eso concluyo, en donde vemos este mapa estelar, en donde aparece aquí la carta, bueno, la carta graficada en el cielo de la época axial. Este corresponde al 21 de marzo del 371 a.C., donde vemos desde la perspectiva ecuatorial, que es la raya azul, la azul es ecuatorial, la verde es la eclíptica y la roja es el horizonte. Entonces, aquí vemos esta carta elaborada ya en forma celeste y cómo en ese momento el punto vernal apuntaba a la estrella Hamal en la constelación de Aries. Entonces, vemos cómo ya concluyo con esto que sí es un poquito técnico, pero que para mí me parece importante por el hecho de justificar esta visión de astrología profesional con bases siderales, como los documentos. Es una visión que yo propongo con una perspectiva sideralista que me permite de alguna manera pues, justificar un poquito la influencia de las constelaciones en la vida de la humanidad. Bien, con eso cierro. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, y de parte del colegio y el mío propio, les agradezco este ratito que me atendieron. Muchas gracias y queda abierto el derecho a palabra. Ustedes dicen si quieren si quieren preguntar, si quieren, si tienen alguna aportación, alguna duda, pues órdenes. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Pues está el derecho de palabra. Si alguien quiere abrir su micrófono, adelante. Yo quiero hacer buenas tardes. Maestro Miguel, referente a cada signo, a cada era, entonces, de acuerdo a la era en que se va surgiendo, influye mucho pues el signo zodiacal, por decir, la era de Piscis, pues Piscis. Sí, así es como funciona. ¿Mande? Así es como funciona, sí. Ok. Entonces la era del Acuario, pues es la era de los cambios, de los... Así es, vemos un área de Acuario tecnologizada o en inicio, pues. Si se fijaron, muchas de las fechas que puse corresponden de la mitad de la era para adelante, el segundo milenio.
Ujú. El primero, nosotros quisiéramos llevar la era de Acuario implantada y las bases están dadas respecto a instituciones, están dadas respecto a tecnología, están dadas respecto a filosofías, a humanismo, pero en la práctica estamos muy lejos todavía. Entonces vemos que el verdadero esplendor vendría después del año, dentro de 1000 años más o menos, ya que hayamos salido completamente de esa influencia del último pez, que nos va a llevar Así unos es. 200, 300 años todavía, si no es que más. Ujú. Entonces, pero estamos sentando las bases, estamos trabajando en eso. Excelente tema. Muchas gracias, maestro. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna participación? Sí, yo, Francisco Javier, yo quiero participar porque primero agradecerle a Miguel, fue una clase magistral para mí, de muchísima enseñanza, pero a nivel personal, pues yo soy de la era de Piscis y yo vengo con mucha tradición pisciana, pero me tocó el cambio. Y entonces yo pongo en la balanza, para mí, ¿qué ha sido más bonito? Pues la actualidad, la libertad, la igualdad, los avances. Y ahora entiendo, pues, a toda la humanidad por todo lo que puede pasar para ver, pero pues así van las eras y no somos eternos. Yo agradezco a la vida haber visto esa transición, estar a la mitad de mi vida, un tiempo de Piscis y ahora un tiempo de Acuario. Entendí muchas cosas que creo que me van a servir y nuevamente pues muy agradecida. Esta grabación creo que para mí, creo que no la escucharé una vez, muchas veces. Muchas gracias a todos ustedes por este esfuerzo. Gracias y bueno, pues qué dicha haber vivido esta etapa de transición. Sí. Muy bien, ¿alguien más que se anime? Bueno, pues parece que estamos en tiempo, Miguel, 2 minutos. Te felicito nuevamente por tu investigación, por irte al fondo de las cosas y ayudarnos a nosotros a entender un poco más de esta parte que es indispensable en el estudio de la astrología, que es la astronomía, entender cómo se mueven las cosas arriba en el cielo. Te felicito, eres de los pocos que hay en el colegio que puede ser, si no es que eres el único que puede hacer todo esto. Luis Enrique Gámez, adelante. También lo felicito a Miguel porque pues nos explica muy bien la clase, ¿no? De principio a fin. Yo hace muchos años, cuando estaba el hermano mayor, estaba explicando eso del Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Y la verdad yo tenía 15 años, 16, y pues no entendí nada. O sea, no alcanzaba a captar la dimensión de lo que el maestro estaba hablando. Y ahora que lo explicó Miguel, pues ya está más digerido, ¿no? Ya está más con las diapositivas y con la historia que nos cuenta, pues está más entendible, ¿no? Claro que el maestro hablaba para cierto tipo de personas. Hay veces que tú hablas y hablas para 200 años adelante de la comprensión de las personas, ¿no? Y hay veces que hablas para los tiempos actuales, ¿no? O hablas para un grupo selecto, ¿no? Bueno, muchas felicidades a don Miguel y muchas felicidades al grupo coordinador, a ti, Francisco, que siempre has estado al pendiente de estos estudios astrológicos. Y pues seguimos adelante, ¿no? Vamos a escuchar otra vez la grabación para aprender un poquito más, ¿no? Porque hay veces que se nos pasan muchas cosas, muchos detalles, ¿no? Y pues ya escuchando otra vez la grabación, pues nos agarró ahorita fríos, Miguel nos agarró fríos en cuanto a preguntas, ¿no? Porque es un badaje de conocimiento que nos expuso en poco tiempo, ¿verdad? Y pues muchas gracias, muy amable. Gracias, Luis. Gracias, Miguel. Gracias, Luis, qué bueno que nos acompañas, como siempre, bienvenido. Bueno, pues Miguel, muchas gracias a todos por estar aquí presente en este tema tan difícil de entender y que Miguel nos lo puso tan fácil. Todo un pro. Nos vemos la próxima semana, un abrazo, buen provecho y nuevamente gracias a todos por su tiempo. Miguel. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, maestro Miguel. A Saludos. todos. Gracias, maestro. Hasta luego.